Le agradecemos, Padre, por darnos la oportunidad de poder venir de rodillas delante de usted. Y nosotros, Señor, no hay nada bueno, somos seres humanos caídos, inclinados al mal. Constantemente, Señor, le fallamos y cometemos errores. Pero hoy venimos delante de su presencia para pedirle, Señor, que haga misericordia hacia nosotros y nos levantes y nos ayudes a poder ser restaurados por tu Espíritu. Hoy que vamos a estudiar su palabra, queremos, Señor, suplicarle la presencia de su Santo e Infinito Espíritu. Que tus santos ángeles puedan estar en nuestro medio y que el cielo pueda guiar y conducir nuestras vidas. Permite, oh Dios, que esta obra del mensaje pueda florecer en nuestros corazones, en todos aquellos que sinceramente puedan llegar a creer o asegurarse, Señor, de que lo que usted está queriendo enseñarnos viene de parte de usted. Nos ponemos en tus manos y te suplicamos que tu Espíritu esté con nosotros. Hoy, al abrir las Escrituras, háblanos a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vayamos al libro de Isaías en el capítulo 50, en el versículo 10. Isaías capítulo 50 en el versículo 10. 50:10. ¿Lo tenemos? Sí. Dice lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tiniebla y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. El versículo 10 hace una pregunta muy importante. Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? Dice: el que anda en tinieblas, el que carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. ¿Quién es aquel que anda en tinieblas? ¿Quién es aquel que anda en oscuridad? ¿Quién es aquel que entre medio de toda la multitud o entre medio de todos aquellos que se dicen ser profesos de Dios temen al Señor? ¿Y cuál es la evidencia de estos al temer a Dios? ¿Cómo es que ellos prueban que temen a Dios? Según lo que Isaías está diciendo. ¿Cuál es la prueba que ellos dan de que temen a Dios? Pues vamos a leer. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Cuál es la evidencia de aquellos que temen al Señor? Según lo que Isaías está diciendo. ¿Oye la voz de quién? De su siervo, del siervo que está hablando Isaías. El que teme al Señor, dice, es aquel que oye la voz de su siervo. Aquellos que andan en tinieblas, aquellos que andan en oscuridad, aquellos que no tienen luz suficiente, pero que temen a Dios, la evidencia de ellos es que oyen la voz de este siervo que está describiendo Isaías. Ahora, el problema es de que la condición en la cual encuentra al pueblo que está describiendo Isaías, a estos, es en una condición de oscuridad. Es decir, se encuentran en el momento que el siervo llega en una condición de tinieblas. Entonces se les pide que den evidencia de aquellos que verdaderamente temen al Señor, escuchando la voz de un siervo. Quiere decir que en medio de esas tinieblas, en medio de esa oscuridad donde se encuentran,
el Dios del cielo habría de mandar un siervo para que les ilumine. ¿Cierto? Dice el versículo 11. Y aquí dice que todos vosotros encendéis antorchas o fuegos. Todos vosotros, dice, encendéis antorchas y estáis cercados de luminarias o de antorchas o de fuegos. ¿Cómo dice que están? ¿Rodeados de qué están? De antorchas. ¿Están rodeados de qué? De luces, de fuego, de luminarias. Todos vosotros, dice, estáis en medio de luminarias, estáis cercados de antorchas, fuegos. Pero obviamente no son fuegos que proceden de Dios, porque sigue diciendo el texto. Dice, andad a la luz de vuestro fuego. Es un fuego que, ¿qué cosa? ¿Procedente de quién? Mío. Andad, dice, a la luz de vuestro fuego y de las antorchas que encendisteis. Y de mi mano os vendrá esto, con dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor dice que estamos sometidos o sumergidos en una oscuridad, en medio de tinieblas. No obstante, en el siguiente verso dice de que estamos rodeados de ¿qué cosa? De antorchas humanas, que en lugar de aclarecer el camino, lo han confundido aún más. Luminarias humanas que en lugar de hacernos ver el sendero, nos ha hecho ver mayor oscuridad al punto que no sabemos cuál es el sendero correcto. Iluminamos el sendero que queremos. Iluminamos el sendero que queremos. Esas antorchas son los diferentes De la manera que queremos. que están predicando por ahí. De la forma que queremos. Quiere decir que el profeta Isaías está describiendo un periodo de tiempo o un tiempo específico de la historia donde se iban a levantar diferentes ¿qué? Luces, queriendo alumbrar, diferentes luminarias queriendo alumbrar el camino, diferentes antorchas queriendo proveer luz, pero que por la diversidad de estas antorchas, por tantas antorchas individuales que cada quien habría de levantar, lo que haría es entorpecer más el camino y confundir más el sendero. Entonces eso iba a provocar, o esto iba a provocar a que el pueblo caiga en una condición de tiniebla aún más densas, de confusión. Porque muchos se habrían de levantar con luces, es decir, luminarias. En diferentes direcciones, de diferentes maneras. Grupos acá levantando luminarias, grupos allá levantando más luminarias, personas aquí levantando luces, otras aquí levantando más luces, otros por allá levantando luces, es decir, levantando luces, es decir, teorías que se presentan como verdades y están iluminando el pueblo, pero con fuego extraño. Entonces esto ha hecho que el pueblo entre en una condición de ¿qué? De confusión. Ha hecho que el pueblo entre en una condición de oscuridad, sin saber cuál es o qué es en sí la verdad. Luminarias al mejor postor, luminarias a quien mejor le agrada, es decir, cada quien tiene la opción de elegir la luz que quiere, la antorcha que quiere, el sendero que quiere seguir bajo la luminaria que más le conviene. Porque hay antorchas, diversidades de antorchas para todos los gustos, luminarias para todos los deseos y de todos los colores. Entonces, ante esa diversidad de luces,
Y ante esa diversidad de luminarias, ante esa diversidad de antorchas, el Señor, ¿qué hace en su gran misericordia? Porque Él sabe que hay muchos sinceros que andan detrás de esa luminaria. Están en una condición de tiniebla, están en una condición oscura, y en la desesperación de esas condiciones han optado por seguir luminarias que ellos piensan que son correctas y las han seguido sinceramente. Entonces, ¿qué hace Dios ante esa realidad? Envía un siervo. Envía un siervo, obviamente con la luminaria correcta que proviene ¿de dónde? De Dios. Envía un siervo para alumbrar a ¿quiénes? Para alumbrar a aquellos que temen a Dios, pero que andan en tinieblas caminando. Temen a Dios, son sinceros, quieren alcanzar una norma más elevada, quieren encontrarse con la verdad del cielo, pero han seguido diferentes luminarias, teorías, especulaciones. Y ante esa realidad es que Dios envía un siervo con una luz en particular para alumbrarles. Eso lo describe también la inspiración en el libro en las palabras de vida del Gran Maestro, en la página 341. Lo describe bajo este ángulo, bajo el ángulo de la condición de que como iglesia nos encontramos. Y veamos si nosotros podríamos ser ese pueblo que está describiendo Isaías. Dice lo siguiente: la venida del esposo ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. ¿En qué hora? La hora más oscura. Y de la misma manera, la venida de Cristo debe acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño e iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, de herejías y de engaños de estos últimos días. ¿Por qué razón se va incrementando la oscuridad de medianoche? Por los errores, por las herejías y por los engaños de estos últimos días. Al punto que las Escrituras dicen que Satanás usará con todo su poder, que de serle posible engañaría aún a ¿quiénes? A los escogidos. Es decir, este engaño de Satanás es tan denso que son muy pocos los que se le van a escapar. Solo los escogidos de Dios son los únicos que se logran escapar, porque Dios no le hace posible poderlos engañar. Pero si le fuera posible, los engañaría. Entonces dice, es que lo que estás diciendo, cuando dicen los escogidos de Dios, es injusto, porque el resto puede decir: a mí Dios no me ha escogido, con lo cual a mí me engaña Satanás. A ver, sí, eso de escoger, porque Dios escogió hoy. Los escogidos de Dios están en el contexto de aquellos que se han sometido a su voluntad. Ahí está. No tanto que Él los señaló de dedo, bueno, tú porque me gustas más te elijo, sino aquellos que se someten a su voluntad son a los que Dios le llama sus escogidos. Es decir, han sido escogidos por autodeterminación propia de cada uno de ellos. Más bien pienso que somos nosotros quienes elegimos a Dios. En efecto, por autodecisión propia. Exactamente. Y entonces nos convertimos en sus escogidos. Somos beneficiarios de... Exacto. Entonces dice, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente Satanás está cautivando al mundo de estos últimos días, no solamente está, dice, sino que sus mentiras están levantando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de medianoche, es decir, la parte más densa de la oscuridad de la noche.
impenetrable, dice, como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad, pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Es decir, la inspiración nos está diciendo de que Dios no nos va a dejar a la intemperie. En medio de esas densas tinieblas, Dios en su providencia y en su misericordia hará que su luz ¿qué? Brille. Por eso es que Isaías está describiendo que estos, dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme al Señor y oye la voz del siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, apóyese o confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Es decir, el sincero, el temeroso de Dios, que teme a Dios, tiene una alternativa, y es la luz que Dios envía a través de su siervo, para que se apoye en su Dios y logre pasar esa densa oscuridad en la cual la iglesia se está sometiendo día a día a medida va acercándose el tiempo final. Y a medida Satanás va reforzando sus esfuerzos para engañarla. Porque créanme, de que si el diablo engañó a la iglesia judía, si el diablo ensorpeció a la iglesia judía, no crean que el diablo va a hacer algo menos con la iglesia que está sobre la tierra hoy. El diablo ha redoblado los esfuerzos y ha perfeccionado sus métodos para poder asegurarse que la mayoría de este tiempo pueda llegar a ser engañado y logre caer bajo sus garras de mentiras. En el mismo libro, pero ahora, no, en Primeros Escritos, pero ahora en la página 14. Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo encontré por alguna parte. Entonces una voz me dijo, vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé mis ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una luz brillante, que según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban aleluya. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús, y cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y tenebroso. La hermana Juan está teniendo una visión, y es una visión figurativa, obviamente. Ella está viendo al pueblo adventista caminando por este sendero del mundo, rumbo a la Canaán celestial. Y en ese proceso ella está viendo que hay una luz que va brillando el sendero de todos los adventistas y va detrás de ellos. Pero también está viendo en la escena que hay otro grupo de esos mismos caminantes que están viendo o están diciendo de que esa luz no viene de parte de Dios y la rechazan deliberadamente, llegando así al punto de caer en el mundo sombrío y tenebroso y dejar de ver la mirada que es en Cristo. Nótese que la inspiración misma nos está diciendo que esa luz es el clamor de medianoche, y que obviamente esa luz
es la que trae a aquel individuo que le llega a gritar a las 10 vírgenes que se levanten porque el esposo está ¿qué? Está llegando. Hay alguien que despierta a las 10 vírgenes. Hay alguien que les dice a las 10 vírgenes que deben levantarse porque el esposo está llegando. Y las 10 vírgenes se levantan. Curiosamente, 5 se levantan para poder alistarse y agarrar el aceite extra, y 5 se levantan para darse cuenta que están perdidas. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? Aquellos que andan en tiniebla y en oscuridad, aférrense a su Dios y teman a su Dios. Este siervo, que también lo describe el capítulo 49, trae una misión en particular. En el capítulo 49 nos habla de 2 siervos. El primero es Israel, pero el segundo es otro que nos... el segundo siervo de que nos habla el capítulo 49 se encuentra en el versículo 5 del capítulo 49. Y ahí en el capítulo 49, en el versículo 5, describe la misión que este siervo trae. Miren lo que dice. Ahora pues dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará con todo. Estimado será en los ojos del Señor y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de ¿qué? De Jacob. ¿Cuál es la primera misión que da este siervo? Restaurar las tribus de Jacob. Todos estamos claros que las tribus de Jacob no serán restauradas hasta en el fin del tiempo, cuando el tiempo de los gentiles haya terminado. Y las 12 tribus de Jacob, es decir, las 12 tribus de Israel, en realidad, la restauración de ellas es en realidad con el sellamiento de los 144,000 que son el remanente de esas 12 tribus de Israel, de la cual ya hemos estudiado anticipadamente. Este siervo trae el propósito y trae la misión de anunciar y proclamar la restauración precisamente de las tribus de Jacob. Es obvio que este siervo debe de llegar en un momento previo antes de que llegue el tiempo de la restauración de las 12 tribus de Jacob, porque esa es una de las misiones que él trae. Restaurar las 12 tribus de Jacob, pero aún hay otra misión que trae. Dice, para restaurar las tribus de Jacob y para que restauren los asolamientos de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y no puede decir el profeta refiriéndose a Jesús. ¿Cómo dice? No puede, aquí en estos textos no puede referirse el profeta a Jesús. Ok, vamos a ver si podría ser Jesús, el siervo al que se está refiriendo. O sea, en el libro, aquí está hablando de una restauración, ¿no? Él debe restaurar ¿qué cosa? Las tribus de Jacob, ¿de acuerdo? Pero también debe restaurar ¿qué más? Los asolamientos de ¿qué? De Israel, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ir al libro de Hechos. Ahora. En el libro de Hechos, en el capítulo 3. Y ahora leemos en el capítulo 3 del versículo 17. Pedro está en el pórtico de Salomón. Han sanado a un paralítico, ¿cierto? ¿Tres cuánto? Del 17 en adelante, a ver. Pedro está en el pórtico de Salomón, ¿sí? Hechos 3, 17. Voy a narrar la parte anterior del 17 para no leerla. Está en el pórtico de Salomón Pedro, y al estar en el pórtico de Salomón sanan a alguien.
Todos los israelitas se quedan perplejos viéndolos a ellos. Pedro les dice, ¿por qué nos miran a nosotros como que si por nuestro poder hayamos hecho andar a este? Y les dice, el que hizo andar a este es Jesús de Nazaret, al que ustedes crucificaron y mataron. Y les empieza a dar por la cara y a decirles que ellos son culpables del asesinato de Cristo y que ahora por su poder ellos han dado la restauración y la vida a este hombre. ¿Cierto? Eso es lo que dice. Y entonces en versos 17 le dice, ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. ¿Cierto? Le dice entonces Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Dice el versículo 19, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Verso 20, y Él envía a Jesucristo, que fue antes que predicado, ¿cierto? Pero viene el verso 21, a quien ciertamente es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de ¿qué? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Nótese que Pedro le está diciendo que Jesús va a ser recibido o retenido en el cielo, como dicen otras versiones, hasta que las cosas se hayan restaurado acá abajo. Entonces vamos a ver entonces el comisionado por Dios para restaurar las cosas. Porque allá en Isaías nos está hablando de que una de las misiones que trae el siervo que estaba describiendo Isaías es restaurar las tribus de Jacob. ¿Cierto? Esa es una de las misiones. Aquí en el libro de Hechos nos está diciendo de que es necesario que Jesús sea retenido arriba hasta que aquí se hayan restaurado todas las cosas. No solamente una cosa, sino todas las cosas. Indicando que en el tiempo de Cristo, o en el tiempo cuando Cristo aquí estuvo en la tierra, no se restauraron las cosas. Por el contrario, se inició el proceso de la redención de la raza humana. Pero la restauración solamente podía estar consumada hasta un tiempo futuro. Y vamos a ver cuándo es que se consuma esa restauración. Ahora vayamos al libro de Mateo capítulo 17, versículo 10, para poder responder la pregunta que nos hizo Carmencita. Mateo capítulo 17, versículo 10 y 11. Aquí veremos a quién Dios es al que comisiona para restaurar las cosas en la tierra, para que Jesús pueda venir a recoger lo que ya ha sido restaurado. Capítulo 17, versículo 10, dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versos 11, respondiendo a Jesús les dijo, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Quién es el encargado de restaurar todas las cosas? Sí, pero en el siguiente dice, más os digo que ya vino Elías. Sí, ya hemos estudiado, no sé si recuerdan el tema de Elías, hemos estudiado y explicado ese versículo. Porque Jesús está haciendo una conjugación de tiempos. Mientras que está hablando por un lado, por un momento habla de un Elías que viene en el futuro en el versículo anterior, por el otro lado está hablando de un Elías que ya vino en el pasado. Hace una conjugación de tiempos. Es que Elías que vino no restauró nada. El Elías que vino no vino con el propósito de restaurar nada, sino por el contrario de preparar nada más el camino para la venida del Mesías como Salvador de este mundo. Para iniciar el proceso de la restauración de la humanidad. Pero ¿quién es la entidad encargada de restaurar las cosas? De acuerdo al principio que está poniendo Jesús acá. Nótese que el texto dice, cuando los discípulos, cuando los escribas le preguntaron a Jesús, dinos, ¿quién es? ¿Por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y Jesús le responde, a la verdad, los escribas están en lo correcto. Elías es necesario que venga primero. Y Él restaurará todas las cosas. Que hasta ahí, Él lo está poniendo ¿dónde? Lo está poniendo al futuro. Pero ahora viene y hace una conjugación de tiempo y regresa al pasado. Pero yo les digo que Elías ya vino. El punto es este, que los escribas esperaban un Elías diferente al Elías
de ellos. Ese es todo el problema. Por eso es que cuando van a entrevistar a Juan y le preguntan a Juan, dinos, ¿eres tú Elías? ¿Y qué le dice Juan? No. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué le dice Juan? No. Ahora, más adelante encontramos a Jesús y dice, ¿a quién saliste a ver? ¿A un profeta? No. Os digo, más que un profeta. Este es el que irá delante de mí con el espíritu y el poder de Elías. Y si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. Eso es lo que le dice Jesús. Pero, Juan está negando que es Elías cuando se le entrevista con los fariseos. Jesús, que tiene el mismo espíritu que tiene Juan, porque no hay un espíritu diferente en ambos, está confirmando de que en realidad Juan es el Elías que había de venir. Entonces, ¿cuál es el Elías que está negando ser Juan? ¿Y cuál es el Elías que Jesús está diciendo que es Juan? Es solamente entendiendo la pregunta que les están haciendo los fariseos. Los fariseos están hablando del Elías que describe Malaquías 4. Mientras que Jesús está hablando del Elías que describe Isaías 40. Es decir, del mensajero que iba a venir a preparar el camino del Mesías. Entonces están tratando con un Elías diferente. Ambos están tratando con un Elías diferente. Es obvio que cuando a Juan se le pregunta, dice la hermana Juan, que si él era el Elías que había de venir, Juan ¿qué hace? Rechazar, porque no es el Elías del que ellos pensaban que él era. Pero cuando Jesús dice que él era el Elías, Jesús está en lo correcto y Juan también está en lo correcto, porque Juan está negando ser el Elías que los fariseos suponían que era. Porque habían dos Elías de diferente naturaleza, es decir, de diferente tiempo o en diferente tiempo. Hay otro texto que los fariseos, toda esta gente dice, hablando de Jesús, ¿no es este el Elías que había de venir? Sí, incluso lo confundían a él con el Elías. Incluso cuando estaba crucificado decían, a Elías ya. Es decir, había muchas especulaciones en relación a la llegada de Elías y a la llegada del Mesías. Pero Jesús dejó bien claro y delineó perfectamente ese asunto. Entonces, el punto es que el Elías que anuncia la restauración de todas las cosas, incluyendo la restauración de las tribus de Israel, es precisamente el último Elías, cuando el tiempo de los gentiles haya acabado y el tiempo para restaurar el territorio de sus padres finalmente llegue para poder ser restaurado. Porque dice de que este siervo que Isaías está presentando, este siervo también debe de restaurar los asolamientos. ¿De dónde? De Israel. El restaurar el asolamiento de Israel implica volver a recuperar o volver a restaurar la tierra que era de Abraham para poder entregársela ¿a quién? A la descendencia de Abraham. Es obvio entonces de que el Elías que anuncia la restauración de todas las cosas es el último y no el segundo. Porque es necesario que las cosas sean restauradas antes para que Jesús pueda venir a recoger lo que ya ha sido restaurado. O sea, Jesús viene a recoger ya un pueblo sin mancha ni arruga. No viene a convertirlo por arte de magia en el momento cuando Él viene para que dejen de ser con mancha y terminen siendo sin mancha. Ellos deberán ya estar en una condición pura delante de Dios. Quiere decir que tendrán que pasar por un proceso que Dios lo hará pasar. Un proceso de restauración para que estén en condiciones de recibir al esposo como una novia engalanada, pura delante del cielo. Y para eso deben ser restaurados. No sé si fui... Sí. Bien, entonces, pero volviendo al punto de Isaías, para ir concluyendo este punto. La misión de este siervo es, primero, la restauración de las tribus de Jacob, y segundo, ser testimonio a los gentiles. ¿Sabe? Es decir, quiere decir que este siervo trae un mensaje que tiene que ver con la recolección
de los primeros frutos, que son los 144,000, que es la descendencia de las 12 tribus de Israel, o el remanente de Israel, y consecuentemente también trae el mensaje de la recolección de los segundos frutos, que son los que están en todas las naciones y que deben también ser recogidos. Pero hay un detalle. La llegada de este siervo debe causar un zarandeo dentro de la iglesia, es decir, dentro del pueblo. Al punto que la iglesia vaya a extremos inimaginables. Y el mismo Isaías lo está describiendo. Miren lo interesante, dice el versículo 14 del capítulo 49. Versículo 49. Versículo 14 del capítulo 49. Pero Sión dijo, ¿quién dijo? Sión dijo, me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Eso es lo que dijo Sión, ¿cierto? Y dice el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Sión dice, el Señor se olvidó de mí, ¿cierto? ¿Por qué razón Sión dice eso? ¿Por qué razón Sión exclama ese asunto de decirle que Dios se olvidó de ella? Entonces Dios da la razón, y Dios pone el ejemplo, o pone la razón en el versículo siguiente. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? O sea, está poniendo un punto extremo, es decir, lo antinatural es que una mujer se olvide de su criatura, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es probable de que Sión se haya olvidado de algunos hijos que dio a luz? Y que por consecuencia de eso se sienta abandonada por Dios. Porque nótese la pregunta que está haciendo Dios. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo? Y él dice, aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. Existe la probabilidad de que Sión se olvidó de los hijos que dio a luz. Y Cristo también puede ser, porque no vio, ¿no? Existe la posibilidad de que Sión se haya olvidado de sus hijos, de los que dio a luz. Y entonces sale el padre de esos hijos, que es quién, que es Dios, y dice, aunque la mujer se olvide de ti, yo no me olvidaré de ti. Y miren lo que sigue diciendo. Versos 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí, para que yo more. ¿De qué tipo de hijos está hablando ahí? En ese versículo. ¿En qué categoría están esos hijos? Orfanos. ¿Cómo? Orfanos. Huérfanos, ¿cierto? El versículo 20 me está describiendo un grupo de hijos huérfanos. ¿Quién es un huérfano? Un huérfano es el que no, o es el que ha quedado sin qué. En este contexto ha quedado sin madre, porque la madre los ha, ¿qué cosa? Abandonado. Los ha desconocido como sus hijos. En este contexto no son huérfanos de padre, porque el padre ha dicho, aunque ella se olvide de ti, yo no me olvidaré de ti.
pero sí son huérfanos por parte de la madre, porque la madre se ha olvidado de ellos, es decir, los ha desconocido, los ha rechazado como sus hijos. Quiere decir de que Sión, es decir, Está hablando de un remanente ahí. ¿cómo? Está hablando de un remanente. Está hablando de un remanente, pero de un remanente que ha sido desconocido y que ha sido rechazado como hijo de la mujer. Que ha sido conocido pero que ha sido rechazado. Exacto. De un remanente que ha sido conocido y que nació del vientre de esta mujer, pero que fue rechazado por esta mujer y dejado en orfanato. Es decir, quiere decir que Sión debería de llegar en un momento cuando debe de desconocer Que esos hijos no se apartaron de la madre, fue la madre quien se apartó de ellos. exacto, Que es lo que nos está pasando ahora. exactamente. Fueron dejados huérfanos, no porque ellos quisieron quedar huérfanos, sino porque la madre los desconoció como huérfanos, como sus hijos. Y Dios les da una promesa ante esa realidad que estos hijos de orfandad enfrentan. Y la promesa es que aunque ella se olvide, aunque la mujer que los dio a luz se olvide de ellos, Él no se va a olvidar. El Señor tiene los ojos puestos en ellos. No se va a olvidar de ellos. O sea, quiere decir, hermanos, que la mujer puede llegar a extremos, la iglesia puede llegar a extremos hasta de desconocerlo a usted como miembro o hijo de la familia a la cual ella ha engendrado. Puede llegar a esos extremos. Puede llegar al extremo de desconocerlo como parte de su linaje. Es que fue ella quien nos dio a luz, porque nosotros veníamos de fuera. Puede llegar a ese extremo. Y es ahí donde deberíamos aferrarnos ¿a quién? A nuestro Padre, porque el Padre ha dado una promesa y ha dicho, aunque ella te desconozca y aunque ella no te reconozca como tu hijo, como su hijo, yo no me olvidaré de ti. Entonces Dios debe someter a un proceso a esta mujer por desconocer a sus hijos. ¿Cuál es el proceso? En el versículo 17, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Quiere decir de que Dios le va a mandar asoladores y destruidores, pero que hay un momento cuando Dios retira a esos asoladores y a esos destruidores. Pero que Dios debe de mandarle destruidores y asoladores para que la asolen, es decir, para que la dejen desolada y vacía y sola en este mundo. Es que esto que estás hablando a mí me produce mucha tristeza, porque nosotros pensábamos que habíamos caído en unos brazos seguros, que eso es así porque venimos de otro campo completamente distinto, y esos brazos nos rechazan ahora. Sí. Eso es lo que está diciendo la inspiración. Es decir, que habríamos de llegar a ese punto. Al punto que Dios, la medida que toma es asolarla y destruir a todo aquello que probablemente provocó que esta mujer rechazara o desconociera a estos hijos de la orfandad. Quiero decir algo, señora Pablo. El brazo seguro de Dios, la iglesia y su madre, no sé cómo se dice,
la mujer que te tiene en brazos, pero Dios te Sí, tiene. pero nosotros, por ejemplo, el caso de ustedes, venían de una rama ortodoxa, y claro, cayeron en los brazos del adventismo pensando que eso era seguro, que era lo mejor y era lo más recto. Nosotros venimos de la rama católica y ahora nos damos cuenta de que ellos nos rechazan, porque eso es así. No. El día que nosotros expongamos esto, va a producir un rechazo. Y entonces, claro, pues lo que veníamos diciendo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, pues ya sabemos dónde tenemos que ir, ¿no? Pero te encuentras... Sí, no obstante recordemos que Dios lleva el control de esto y va a someterla a ella a un proceso duro para que esta mujer reflexione y se dé cuenta el pecado que cometió, que ni aún en el orden natural una madre sería capaz de desconocer a un hijo. Rara vez, solamente aquella que no tendría corazón humano quizás sería capaz de hacer eso. Es decir, ella llega a los extremos máximos. Dice el versículo 19, porque tus asolamientos y tus ruinas y tu tierra desierta ahora será angosta. O sea, quiere decir de que Dios la va a asolar, la va a someter a una ruina, pero que después de esa ruina, que Él la someta, después de ese asolamiento que Él la haga pasar, dice que va a hacer, es decir, la va a usar para poder convertirla en receptora. Y mira ahora, receptora de quiénes. Es decir, para recibir a un grupo. Y dice, tu tierra desierta ahora será angosta, dice, por la multitud de los moradores, y tus destruidores, dice, serán apartados lejos. Entonces dice en el versículo 21, y dirás en tu corazón, esta mujer, después de que ha sido asolada, después de que ha sido arruinada, y después de que Dios ha apartado a los destruidores, y esos destruidores son los ángeles que van a intervenirla en el juicio que viene sobre ella. Después de que han sido retirados, dice, y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a estos? ¿De quiénes está hablando? Vamos a ver de quiénes está hablando. Porque yo deshijada estaba y sola y peregrina y derrada. ¿Cómo estaba? ¿En qué condiciones? ¿A qué condiciones llega a terminar? Deshijada, sola, peregrina y desterrada. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 21. ¿Quién pues crió a estos? ¿Pero a quiénes? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Estos dónde estaban? ¿De quién es esto que está hablando? Verso 22. Así dice el Señor. He aquí, yo alzaré mis manos a los gentiles y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en sus brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros y reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lavarán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy el Señor, que no se avergonzarán los que me esperan. ¿De qué evento está hablando ahora? La gran multitud, ¿no? De una gran multitud de gentiles que debe ser traída ¿de dónde? Del mundo. De las naciones paganas. Pero ¿hasta cuándo debe ser traída esta gran multitud de naciones paganas? Hasta que ella haya sido deshijada, asolada y dejada sola. Hasta que Dios haya enviado destruidores y haya destruido todo lo que tiene que destruir al punto de dejarla abandonada. No entiendo. Perdona. Yo de pequeño yo sé de la mujer y cómo son en la iglesia.
Y yo creo de la iglesia adventista. Vale, no toda, solo el remanente. Pero esta aquí, como sol, brilla como un sol en la iglesia. Usted que dice ahora, dice, la iglesia, no hay nada. ¿Cómo? No hay nada, iglesia no está. Mira, tal vez no entiendes por esto. Estamos ahora en medio de una iglesia militante, ¿verdad? Que en su gran mayoría de los que estamos militando ahí, probablemente no estamos de acuerdo al propósito de Dios, ni estamos dispuestos a obedecer. Vale, claro, ¿Estamos bien? claro. Pero hay un remanente dentro de ella, ¿cierto? Tu remanente es solo 144. Sí, espera. Hay un remanente, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Que Dios va a sacar, ¿cierto? O que va a sellar entre ellos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con este remanente? ¿Qué pasa con estos que van a ser sellados? ¿Qué hace la iglesia con estos que van a ser sellados? No. La iglesia militante, ¿qué hace con ellos? Los va a rechazar. Los va a rechazar. Los va a desconocer como hijos de ella, es decir, como adventistas del séptimo día. ¿O no? Eso es lo que dice la inspiración, que los va a rechazar, es decir, no los va a aceptar, los va a desconocer como adventistas, porque no se alinean a lo que ella está enseñando, o a lo que ella está pretendiendo enseñar, que aparentemente es lo correcto. Sí, estoy claro. Ok, los va a desechar, los va a desdeñar. Estos que los va a desechar por simplemente ser sellados son los hijos de orfandad, a los que ella va a desconocer como sus hijos. Entonces, ¿qué Dios tiene que hacer para hacerle entrar en razón a esta iglesia? Lo que Dios tiene que hacer es enviar destruidores. ¿Y cuáles son los destruidores que envía? Los ángeles del cielo que vienen y ejecutan un Ezequiel 9 en esta tierra. En esta iglesia que está en la tierra. Sí, estoy claro. Porque esa es la desolación de ella. Pero ¿dónde está la iglesia como brilla como un sol? Los hijos de la orfandad, esa es la iglesia. Mira, hermano, los ángeles, Los que están rechazados. Los que están rechazados son esa iglesia que brilla. La iglesia en todas las edades ha sido la iglesia que se ha mantenido leal a Dios, el pueblo que se ha mantenido leal a Dios. Dios no ha reconocido como su pueblo. Yo hasta ahora, 144 ¿Sí? y la garda de Jesús Cristo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice garda? Sí, la carta de honor. Atalaya de... No, No, son Bueno, guardia. 144.000. Guardia de... mira, más comparado. Más cercano de Jesús Cristo todo el tiempo. El cortejo, el gabinete de La Guardia Real. de Dios. Claro, eso entiendo hasta ahora. Sí. Después, 20.000 o 10.000, 200 millones. Sí. Primero, Una gran multitud de las naciones. gran Primero 200 millones de la multitud. pero es el primer esfuerzo. Después viene grande. Sí. Después viene una gran multitud que no se puede contar. Sí. Ahí en mi cabeza, 200 millones, ¿cuándo viene? En el fuerte pregón son la primicia de la gran multitud. Premisa de la De la gran multitud. Son los primeros, así como los 3.000 que se convirtieron en la predicación de Pedro, fueron la primicia de la gran multitud del tiempo de los apóstoles. Y esto es parte del remanente de la iglesia. Sí, pero es... No puede ser. No, porque solo 144. No. Ahí te has enchibulado. El remanente de la iglesia militante son 144.000. Sí, ¿De acuerdo? de acuerdo. Ok. Pasamos al fuerte pregón. Que son la iglesia de remanente, los de la iglesia militante, son la iglesia triunfante. El remanente de la iglesia militante pasa a ser parte de la iglesia triunfante ya. Y son 144.000. Sí, está claro. Estos son enviados a las naciones. Y el primer
bombazo que le traen a las naciones, se arrastran 200 millones. Pero esto no es de la iglesia. No es de la iglesia. No es de Alemania. No, es de la multitud de Esto es testigos. mi cabeza. Solo 144 y remanente de la iglesia. Sí. Estos 144.000 son los hijos de orfandad que está hablando Isaías. Pero yo estoy de acuerdo. Ya. De acuerdo con esto. Ajá. 144, porque estoy seguro de Jesús Cristo y Dios ama mucho en su pueblo Sí. Israel. Sí. Y normal, seguro tiene su parte de salvación y pueblo Israel. Pero, ¿dónde son la gente que no es parte de pueblo Israel? Pero es que el pueblo de De remanente de iglesia. Ya. 144 hace parte de pueblo Israel. Claro, Sí. parte del pueblo Israel. Sí. La gente que no es parte del pueblo Israel, ¿dónde son? En la gran multitud. En la gran Bueno, multitud no del es pueblo. remanente de la iglesia. No va a ser No parte. es remanente de la iglesia. No. No, el remanente de la iglesia militante son los 144.000. Nada. ¿Y por qué Dios, Jesús dice, 12 apóstoles, vengan todo el mundo y dices a todo el mundo para venir? Ok, ¿quién fue el remanente de Israel del antiguo de los judíos? Remanente, Sí. 12 apóstoles. No, 120, ¿no? 120. Fue el remanente. Sí, sí. ¿Y qué hizo este remanente después? Predicar y como Predicar. consecuencia de la predicación Fue a los gentiles. vino el cristianismo. Sí, Y como consecuencia multitudes se empezaron a... conocer la verdad. Ya. Eso es. Claro. Pues eso se Quiere repite. decir- Y ahora, muchos de gentiles han venido Claro. y no hace parte de Pero remanente. es que la tierra se ha corrompido, lo mismo que la Torre de Babel. Aquellos 120 trajeron una gran multitud y después todos sabemos que el catolicismo es la mezcla del cristianismo con el paganismo. Bueno, entonces ya está todo desechado, todo mal. Pues ahora vienen 144.000, que son los operarios de Dios, que son los que trabajan, y como consecuencia de su trabajo va a venir una gran Una multitud Sí, no está claro, de ¿no? fuera, que puede ser adventistas, calvinistas, cuáqueros, testigos de Jehová, Sí, gente sincera que acepta la palabra de Dios, que es obediente, que ama al Señor sobre todas las cosas. Porque además la Biblia dice que, bueno, el Espíritu obediente, que esa ejecución de los ángeles dice que Dios va a empezar por su pueblo. Ahí empieza el juicio. Ahí la limpieza es esa. Es como una herida mal comparado, y estoy hablando más de la cuenta. Una herida putrefacta, viene el cirujano, limpia esa herida, que son los ángeles, y crece carne nueva, y esa carne permite que esa pierna pueda andar. Correcto. Correcto, por ser... O sea, por ser así un poco. Sí, está Es un poco Entiendo el punto. Mira, estar por casa, ¿no? el punto es que Dios está trayendo, la hermana White dice que Dios ha levantado la iglesia adventista para reunir a la descendencia del Israel del Antiguo. Eso dice en primeros escritos. Aquí quizás entramos en un laberinto de suponer que nosotros, o de suponer en nosotros de que lo que están viniendo, muchos de ellos pueden ser gentiles. En realidad todos tenemos sangre gentil, porque en realidad las 12 tribus fueron esparcidas entre los gentiles. Pero el punto de suponer que existe la probabilidad de que estén llegando gentiles y que no van a ser parte del remanente porque no son de la descendencia de las 12 tribus de Israel, es como querer ir más allá de hacer suposiciones que no nos corresponden en realidad a nosotros. Porque la inspiración dice que Dios es quien está monitoreando este asunto. Él es el que ha tomado la rienda en sus propias manos. No me gusta mucho. 144 de ser de pueblo de Dios. Sí. Estoy claro. Estamos claros. Pero Hay muchos
que ya hemos explicado eso en temas anteriores, que Dios nos va a mandar al descanso. ¿Quién? Pero el suponer quién y quién no es prerrogativa de Dios ya. Incluso, y escucha lo que te voy a decir, si Dios crea bien dejar vivo a uno de los gentiles entre los 144,000 por testimonio a qué sé yo, Dios no está limitado a no hacerlo. Él lo puede llegar a hacer. Pero el punto es que el mensaje no es anunciar de que hay extras que vayan a quedar porque Dios, si eso ocurre, esa es decisión de Dios. Y Él sabe por qué lo está haciendo. ¿Ya? Pero el mensaje es que el punto central es que Dios restaura la descendencia de Israel con 144,000. Es normal. El hecho que se quedan más por algún designio de Dios que Él crea, ya es decisión de Dios. ¿Sí me entiendes? Sí. Ya no es decisión nuestra. Es decir, lo que Dios ha dicho es eso, que es la última obra que Dios hace en favor de la iglesia, sellar 144,000, que le pone el sello y el que no tiene el sello es eliminado. Y puede ser otra cosa, pensar así que aunque son en la iglesia adventista, Dios no considera que hacen parte de los 144,000, que nunca lo conocía como debería conocerlo. Y puede que con 200 millones hay algunos que se dan cuenta y dicen, yo estoy andando en tinieblas y no sabía. Yo no sé cómo Dios piensa, ¿entiendes? Porque Esteban está pensando que son ahora 20 millones No esto, no. Yo pienso porque Jesús Cristo dice, te va con evangelio a gentiles. Sí. ¿Y gentiles dónde son? Pero no te olvides que el apóstol Pablo habla en Romanos, dice que se va a cumplir el número de los gentiles y